16 minutos, han pasado la hora 12. Ya estamos en contacto con la señorita Jacqueline Orellana Rosenberg, quien es psicóloga y especialista en vínculos y terapia de pareja. Mirá qué interesante. Vamos a plantear lo siguiente. ¿Recesión sexual en Argentina? A ver, ¿estamos eligiendo plataformas para ver series y películas antes que tener relaciones? Vamos a ver qué es lo que nos contesta. ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, Jacqueline. Gracias por estar aquí con nosotros. Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy tal, bien. Jacqueline? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias nuevamente por estar aquí en contacto con En Interactivo. Bueno, la duda en este sentido es si estamos dejando de lado los vínculos presenciales, ¿no? Face to face, por algún otro entretenimiento. Bueno, sí, por algún otro entretenimiento me gusta más que por Netflix, porque yo creo que Netflix ya quedó en desuso, en contraste con las aplicaciones, las redes, el scrolleo que le dicen. Totalmente, Reels. claro. Entonces sí, es verdad, yo vengo diciendo, ¿no?, que estamos en un momento de crisis vincular y los vínculos incluyen a la sexualidad. Exacto. Es otro vínculo más, es otra forma de vincularnos y por supuesto también está en crisis y un poco se habla de los de más de 40 porque aumentó en un 30% las consultas de los de más de 40 en los consultorios. Mirá. Por baja frecuencia y un poco yo se lo atribuyo a que por un lado está bueno porque se habla más del tema y se intenta resolver, pero como el porcentaje es muy, muy grande, llama la atención y quiere decir que está bajando la frecuencia sexual en comparación a otras épocas históricas. Sí. Y a su vez, esto no se escapa de los más jóvenes. Los más jóvenes están teniendo menos relaciones sexuales que los adultos. Jacqueline, mira, te quiero preguntar nuevamente que me repitas cuál es el porcentaje de aumento de consultas por este tema en los consultorios psicológicos. ¿30% dijiste? 30%, es un montón. Un montón. Es un montón, sí, tal Es un cual. montón. Mirá. Por eso yo digo que se lo atribuyo a que se consulta más y eso está bueno, pero que Sí. el porcentaje nos habla de que también hay una baja en la frecuencia. Bien. Y nos lo confirma un poco la juventud, porque hay estadísticas que hablan de que viene decayendo mucho. Y en el consultorio lo que se ve es que a los jóvenes les cuesta mucho mantener relaciones sexuales. Y es un momento de la vida donde se espera que lo hormonal colabore con el deseo sexual, Claro. sin embargo lo van perdiendo. Que esté a flor de piel. Y esto, Bueno, y te quería preguntar por las edades. Vos recién marcaste un rango etario, ¿no? ¿En qué edades? te dije que el 30% de más de 40, Ah. que tiene mucho que ver con parejas estabilizadas Sí. desde hace ya mucho tiempo, Sí. que por fin se animan a consultar también antes bien. de estar en el momento anterior al final de la pareja, y para ir a resolver algo que está bueno Bien. que los dos tengan ganas de resolver. Bien. Bueno, me parece buenísimo que consulten al psicólogo, ¿no? Porque por ahí no es tan fácil que las personas vayan a consultar sobre sus problemas personales. No, y hablar de sexo sigue siendo tabú a pesar de que tenemos este bombardeo mediático del reggaetón y de sexólogos mismos hablando de cómo tener un orgasmo, ¿no? Hay como mucha info, se habla mucho, Pero se hace poco. profundiza poco. Claro. Y también está esta cuestión de lo individual, que es imposible abordar desde lo grupal en un reel, ¿no? Claro. Así que está bueno, pero lo que sí es importante que señalemos es que esto sí tiene una relación directa con el uso de dispositivos también, influyó muchísimo, si bien todos sabemos que los factores económicos, el estrés, la cantidad de horas de trabajo, las más de 40, son factores que de alguna manera van en detrimento de la sexualidad. Lo cierto es que nos vamos a la cama con cada uno con su celular a scrollear. ¿Y qué es lo que pasa con el scrolleo? Que genera sustancias muy similares a las que genera mantener relaciones sexuales. Pero yo lo obtengo con mucha más facilidad y no tengo ahí que vencer barreras que son complejas, que tienen que ver quizás con una distancia que tengo del otro ya previa a la sexualidad, ¿no? Como esto de la desconexión que hablamos a veces, Sí. que tiene un poco que ver con una falta de una caricia, de un mensaje lindo, de un acercamiento, de una mirada hacia el otro. De un beso. Un beso, totalmente. Son esas cositas que en realidad parecen muy pequeñas, pero son las verdaderas generadoras de intimidad. Yo hablo de intimidad cuando ya hablo de una caricia, de agarrarme la mano. Eso ya es intimidad. Eso no lo hacemos con un amigo, no lo hacemos
en general en otros vínculos. Eso lo hacemos con nuestra pareja. Y la intimidad favorece muchísimo la sensación de bienestar, la autoestima, baja el estrés. Entonces, ya empezar por agarrarnos la mano, y ni hablar de que ese tipo de comportamientos derivan, lógicamente, en que yo tenga algo de deseo cuando llega el anochecer, que es un gran error de las parejas también a veces, esperar a la noche para tener relaciones sexuales, que es cuando nos damos más. Tal cual. Claro. Sí, bueno, han cambiado mucho los tiempos y está fantástico todo lo que estás contando, Jacqueline. Se me vino a la mente un dicho popular que por ahí puede llegar a resumir un poco esto para que la gente creo que lo asimile, reflexionemos en torno, que es, viste, cuando ves a alguna pareja que tiene muchos hijos, son muchos hermanos, 8 por decir. El televisor. Bueno, no, claro, y salta el chiste de, che, ¿pero qué, en tu casa no había televisión? O sea, bueno. Bueno. O sea, justamente creo que hace alusión a esto. Perfecto. No había pantalla. Totalmente. Ahora Perfecto. hay pantallas, no solo televisión, que de hecho se usa creo que poco. Hay celulares que los llevas al baño, estás todo el día con el celular en todos lados. La pantalla está en todo momento. Y no es casual entonces que esa pantalla en todo momento venga a coincidir con este aumento, ¿no?, de consultas por disfunciones sexuales en mayores de mayores de 40 o en edad de adultos digo jóvenes. Sí, con una baja del deseo sexual. En los Total. jóvenes se agregan otras cosas que siempre decimos, ¿no?, de la generación de cristal, Sí. que también resguardan mucho sus emociones, Sí. pretenden mantener un equilibrio, ¿no? Ahí que nadie los haga sufrir, que nadie los desestabilice, que no les genere incertidumbre nada, la ansiedad es vista como una patología. Y en el vínculo hay ansiedad, hay incertidumbre, siempre la hay un poquito, ¿no? Pero la hay. Sí. Y un poco ya el no tolerar eso, sumado a, y esto va para jóvenes y adultos, Bien. esto del escroleo, que nos genera una sensación de inmediatez, ¿no? Y de que de alguna manera puedo conseguirlo todo y todo ya. Y las relaciones sexuales requieren de tiempo, se construyen, son ritualísticas. Puedo ser malo, estoy medio caliente. Absolutamente. Caliente en el sentido de enojado, ¿no? Por el hablando frío. justamente, estamos hablando. Porque la conversación podía prestarse para otro entendimiento. Pasamos del frío a lo caliente. Ahí está. La verdad, noto en la juventud, también en pares, yo tengo 38, Jacqueline, pero noto, sobre todo en más jóvenes en realidad, porque ahí donde, y no tanto más jóvenes, un poco más, 5 años, gente de 32, de 30. Cambia la generación. Es tremendo el cambio. No quieren invertir en nada, no quieren laburar nada. Pero eso va para todas las ramas de su vida, ¿eh? Tampoco quieren ser padres, tampoco se bancan nada. Si el laburo se pone jodido, listo, renuncio. No la pelean ni un poquito, no pelean nada. Abandonan, sueltan. Entonces, bueno, digo, no está tan mal a veces soltar cuando algo no te hace bien, se entiende, ¿no? Y está buenísimo. Me parece que hay un autoconocimiento filosófico muy interesante actualmente. Pero bueno, estas cuestiones en las relaciones de invertir en el otro, de tomarse su tiempo, no tiene que ver mucho con soltar, tiene que ver con, no me gusta la palabra amarrar, pero tiene que ver con esto de generar un clima, de invertir, de estar ahí. Sí, todo esto tiene que ver con lo que todo el tiempo decimos los psicólogos, que parece que insistimos con esto y que es lo único que sabemos decir, que es la baja tolerancia a la frustración. Claro. Pero que en realidad tiene que ver con una crianza donde todo estaba bien, ¿no? Entonces es como que te mantengo al margen de cualquier conflicto familiar, te mantengo al margen de los conflictos económicos, te cuido. Trato de que no te pongas mal, no llores, de que no te angusties. Entonces, bueno, después estos chicos crecieron y no toleran la angustia, y no toleran la incertidumbre. Y de esto hablamos cuando hablamos de baja tolerancia a la frustración. Es una baja tolerancia a las emociones. Las emociones nos provocan frustración en general. Entonces, esto, de la mano con las aplicaciones de citas que son una frustración cada 5 segundos. Porque el tipo tarda en contestarte y como todo tiene que ser inmediato para el joven, entonces tardaste 5 minutos, no te gusto, no te interesa, Claro. No, sí. Me frustro y esa frustración se va acumulando y va haciendo que yo cada vez esté más lejos de querer acercarme a alguien para generar algún tipo de vínculo. Entonces, digamos que esto que vos decís de los jóvenes de ahora, que les das con un caño, ¿no? Y a mí me cuesta un poco porque la verdad es que son muy lindos también en otros aspectos. Claro. Tienen
por lo menos nos vinieron a contar del mundo de las emociones. Sí. Ahora Sí. les tenemos que tratar de enseñar a ellos también que las emociones no son malas en ese punto y que trabajen sobre soportar un poco la angustia. La presión, claro, la presión y la angustia, exacto. Tal cual. Sí. Y soy muy optimista en pos de las generaciones que les siguen a ellos, porque ya vienen con un bagaje de esta generación que fue muy criticada y es muy criticada por algunos niños pequeños de ahora también, ¿no? Como, no se aguantan nada, cambian de trabajo cada 2 minutos porque había algo, ¿no? Ya se empieza a criticar en la niñez esto, así que yo tengo muchas esperanzas de que los próximos niños sean más resistentes, pero la realidad es que la etapa reproductiva es esta, chicos, es la de la juventud de ahora, y no, claro. Tener hijos implica mucho sacrificio, pasarla mal, ¿no? Como ellos tienen una idea de la paternidad y de la maternidad como si fuera el cuco que nos va a hacer que no nos ocupemos de nosotros y nosotros que somos muy importantes. Entonces, sí, estamos en una crisis enorme en este momento respecto de esto. Nos queda poquito tiempo, Jacqueline, la verdad, seguiríamos charlando horas de este tema, la verdad es muy interesante, pero no te quiero dejar de preguntar acerca de la irrupción del porno, de la industria del porno, bueno, en eso, en los celulares, en las pantallas, en los más jóvenes. Esto tiene un grado de conexión, de consumo de más porno con el distanciamiento físico de personas reales o con la cuestión de la frustración, de la ansiedad que veníamos hablando. Es re interesante lo que preguntas. No sé si es para corto tiempo, pero trato de ser sintética. Lo porno hoy es todo. Hoy vivimos una época pornográfica respecto del sexo. No tiene que ver ya solamente con las películas, que eso siempre estuvo y siempre deterioró mucho las mentes porque levantan mucho las expectativas y después son inalcanzables. Pero hoy ya todo es pornográfico. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que hay una exhibición del sexo en el lenguaje cotidiano. Entonces, los sexólogos diciendo cómo tenemos que tener orgasmos, cómo podemos tener orgasmos, cuántos miles de cosas, mucho bombardeo de información. Las canciones de reggaetón que te dicen que vas a romperla hoy, te va a quedar bárbaro, no sé qué. Toda una cosa que es inalcanzable. Total. Y que genera mucha presión. Y esto es permanente, ¿sí? O sea, es en internet, es en las canciones, es en los profesionales que no paran de hablar y de dar información. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para que haya deseo, tiene que haber algo que nos falte. Y acá lo que hay es un exceso de lenguaje. Es como si fuera que a todo le pongo palabra, todo lo relleno, no dejo huecos, no te dejo pensar, no te dejo... Cuando algo falta aparece lo creativo. El sexo, la intimidad con otro, tiene que ver con la creativo, es algo que no está, es un lienzo en blanco. Entonces esto que yo decía es un ritual, ¿no? Uno empieza a crear ahí con el otro un mundo que tiene que ver con esto. Hoy por hoy, eso está tapado, ya está cubierto, es tanto lo que se habla, tanto lo que se dice y se pronuncia, pero esto que yo decía, no se profundiza. No, es mucha información, una idea de libertad sexual que no es tal y que tiene que ver con taparnos a nosotros el deseo. Entonces no hay forma de que, por eso te decía que todo es porno, ¿no? Lo porno es permanente. En una época era la película que te la ibas a alquilar, o esto del canal, que yo no me acuerdo qué nombre tenía, un canal que buscaban. Nosotros tampoco, Venus. Perdimos la memoria, no sabemos nada. Se llama Venus. Venus. Nosotros no sabemos nada del tema. Pero vos pensás qué lindo eso, porque había que incluso, ¿no? Como de ir descubriendo entre medio de las líneas, claro. Porque si no apagabas, no. Pero digo... Bueno, la fantasía era esperar que llegara la película a esa hora y que pudieras verla. Claro. Era toda una cuestión, porque no era tan fácil, digo. Sí, igual ojo, porque no quiero decir que el porno es maravilloso, ¿no? No, se entiende. Las pornos clásicas han hecho desastres en los hombres en cómo relacionarse sexualmente. Ahora, hoy todo es porno. Es todo el tiempo. Es pornográfica la manera, ¿se entiende? De expresarnos con el sexo. Entonces esto a los más jóvenes, yo recuerdo... hace muchos años haber escuchado un reggaetón con un adolescente al lado, escucharle y prestarle atención, y lo miré y le dije, ¿cómo haces después de esto? Claro. ¿No? Y el pibe me dice, sí, no, esto te quema la cabeza. Sí. Porque es tanto lo que le piden al hombre que tiene que hacer, y la mujer que... Es permanente ese bombardeo. Entonces, esto explica un poco por qué hay falta de deseo, ¿no? Tanto relleno, el lenguaje que completa todo.
Bien. Jacqueline, te agradecemos muchísimo, pero muchísimo. La verdad que el título ya me quedó, todo es porno. Y te mandamos un saludo y vamos a seguir con este tema, ¿eh? Cuando quieran. Siempre Bueno. es un placer. Gracias, un saludo, buena semana, que cuídate del frío, Jackie. Dale. Sí, chao. Hasta luego. Usted escuchó la señora o señorita, no sé, Jacqueline Orellana Rosenberg, quien es licenciada en psicología y especialista en vínculos y terapia de pareja, analizando esto, recesión sexual y todo es porno. Ya Sí, venimos. y el consumo de las plataformas digitales, las redes sociales, Sí. wow, qué maraña, ¿eh? Ya volvemos.